¿Quieres emprender en un negocio o autoemplearte? ¿Estás dispuesta o dispuesto a trabajar y hacer lo que haga falta para lograr tu libertad económica? Entonces, lo que te voy a contar en este video cambiará tu forma de ver la vida y ganar dinero, ya que no necesitas experiencia y puedes trabajar desde casa o por internet. Y antes de que me digas, suena muy bien, pero ¿será para mí? Entonces déjame te digo esto, este modelo de negocio es tan bueno, pero tan bueno, que hay muchas personas allá afuera ganando millones y millones de pesos al año. Pregúntate, ¿cómo cambiaría mi vida si ganara cuando menos 1 millón de pesos al año? ¿Qué tienen las personas que ya están ganando mucho dinero en este negocio que yo no tenga? Por cierto, no te quiero vender nada, solo quiero compartirte esta información y ayudarte a que logres tus sueños financieros. Ahora sí, en este video hablaremos de las empresas multinivel. Te diremos qué es, cómo funciona, sus ventajas y qué debes hacer para triunfar. Quédate hasta el final del video para descubrir cuánto puedes ganar o, dicho de otra forma, de cuánto te estás perdiendo. Comenzamos. Hola chicas, chicos y chiques. Les saluda Richard Herbert Eric Ulcock, mejor conocido como Capi Richardu. Hola querida audiencia, mi nombre es David Ramírez. Hoy te vamos a decir qué es el negocio de multinivel, cómo funciona, y qué necesita para triunfar y cuánto gana una persona que se dedica a este negocio. Exacto, Eric. Y bueno, el multinivel también es conocido como mercadeo en red, marketing de afiliados o de afiliación. Hay un programa que se llama Programa de Referidos que también hace referencia a un modelo muy similar al multinivel, que también lo vamos a platicar. También se le conoce como MLM, que es Multilevel Marketing por sus siglas en inglés. En fin, hoy vamos a hablar muchísimo sobre esta actividad. Adelante, Eric. Sin tanto rollo, David, vamos a ver qué es el multinivel, ¿te parece? Excelente, Eric. El multinivel es un modelo de negocio u oportunidad de trabajo o emprendimiento, si lo quieres ver de esta manera, en donde vendedores, representantes o distribuidores autorizados generan ingresos de la venta directa de productos de una empresa. ¿Ok? Hasta aquí esto es muy simple. Sin embargo, lo que hace diferente a este modelo de negocios es que un vendedor puede empezar a invitar a otros vendedores y generar ingresos por las ventas que ellos hacen. Para que sea mucho más fácil de comprender, voy a utilizar un ejemplo con el nombre de una empresa que es conocida, Eric, si te parece bien. Y bueno, imagínate que entras como distribuidor, consultor, vendedor. Vamos a utilizar el nombre de consultor porque generalmente es el nombre que utilizan las empresas. Entras como consultor de Mary Kay. Vas a vender productos de cosméticos de Mary Kay, empiezas a vender y ganas comisiones por las ventas que haces de sus productos. La comisión ya está preestablecida con la empresa. Cuando tú entras, ellos te dicen, tú vas a ganar tanto por ciento del valor del producto. Si vendes una crema que vale 100 pesos y nosotros te damos el 20%, habrás ganado 20 pesos de manera inmediata. ¿Ok? Hasta aquí está fácil. Sin embargo, de repente dices, ¿cómo puedo maximizar mis ingresos? ¿Cómo puedo hacer más negocio con Mary Kay? Entonces, empiezas a invitar personas a que vendan también productos. A esto se le llama hacer la red o crear los diferentes niveles. Una vez que invitas a una persona, lo que esta persona venda le genera comisiones a ella, pero también te genera comisiones a ti. Las comisiones serán menores que si tú hubieras vendido el producto al cliente final, pero al final son comisiones. Y aquí es en donde el volumen hace la diferencia. Mientras más volumen, mientras más vendedores tengas y más volumen de ventas ellos hagan, más ingreso vas a tener. Inclusive puedes llegar a generar muchísimo más ingreso que solamente vender tú directo al público, al cliente final o público final, ¿no? Vamos a utilizar un ejemplo básico para que quede bastante claro. Entras tú, Eric, a trabajar a Mary Kay y empiezas a vender productos. En un mes te das cuenta que es bastante fácil venderlos y que quieres maximizar tus esfuerzos. Invitas a Juanita, Juanita es una amiga tuya. Juanita te dice, oye, suena muy interesante, me gustaría entrarle. Y empiezas a invitar personas. Empiezas el mes con un vendedor que es Juanita y a los 3 meses ya tienes 20 vendedores, ¿ok? Hasta aquí todo bien, vas a estar ganando de las comisiones de las ventas de Juanita y de las demás 19 personas, pero de repente Juanita te dice, oye, pues me late también el rollo de invitar gente y ganar por las ventas que ellos hagan, ¿cómo le hago? Entonces, Juanita se convierte en un nuevo líder.
Este nuevo líder, ella invita personas y va a ir ganando de las personas que ella invite, pero tú, Eric, vas a ganar de lo que genera Juanita más las personas que invitó Juanita. Entonces tus ganancias empiezan a exponenciar. Por eso es que este negocio es tan redituable y es por el cual muchísima gente invierte en este tipo de emprendimientos, negocios o lo que sea, ¿no? Algo que cabe destacar, cuando tú entras a la empresa y solamente vendes productos, eres vendedor o consultor o distribuidor. Pero una vez que empiezas a hacer la red, una vez que empiezas a invitar personas, tu título podrán cambiarlo de alguna manera, pero eres líder de una red de negocios, ¿ok? Y si tienes alguna duda sobre la venta directa, cómo hacer para entrar, no entrar, pero sí cómo hacer mucho más redituables tus esfuerzos en la venta directa, te invitamos a que veas el video que hicimos hace una semana que se llama Todo lo que debes de saber para generar dinero rápidamente. En el link está en la descripción más abajo. Si tienes interés, te invitamos a verlo. Adelante, Eric. Ah, David, es muy interesante esta información. Es muy tentadora. Cuéntanos las 11 ventajas y desventajas de este gran negocio. Bueno, como ven, querida audiencia, hacemos todo un script de todo lo que vamos a decir. Eric, pues obviamente lo está leyendo y le está echando mucha energía, así que, pues gracias por tal esfuerzo, Eric. Sí, vamos a hablar de algunas ventajas y desventajas. Seguramente hay algunas otras, pero son particulares para ciertas empresas. No las vamos a tocar porque si no extenderíamos demasiado este video. A ver, David, número 1. Ya, échale ganas. Trabajas por tu cuenta, sin horarios, en los días que tú quieras, por la mañana, por la tarde. La empresa multinivel no te va a estar buscando, tú tienes que hacer tu propio crecimiento, no tienes límite de ingresos, esto es maravilloso, nunca te van a topar por la cantidad de dinero que puedas generar. Por una pequeña inversión al mes puedes ganar grandes fortunas. Y ahorita, más adelante en uno de los puntos vamos a hablar acerca de la inversión pequeña. Puedes crecer exponencialmente y esto es de acuerdo a tu esfuerzo y el tiempo que dedicas. Mientras más esfuerzo y más tiempo, más ingresos puedes tener. Sobre la logística de los productos, muchas empresas te ayudan como vendedor y como líder a que los productos lleguen directamente a tu casa. Haces el pedido por teléfono, por internet o el sistema que ellos te indiquen y ellos te entregan el producto en tu casa, lo cual hace mucho más fácil que no tengas que desplazarte. E inclusive las empresas más modernas entregan el producto a tu cliente final. Tú levantas el pedido y dices esto es para tal cliente en tal dirección y la empresa se encarga de entregarlos. Muchas empresas multinivel invierten en capacitar personas. Esto te ayuda muchísimo porque te van a ayudar a entender qué producto vendes, las características de la empresa, cómo funciona tu plan de compensación, en fin, el mercado, la competencia, dónde está tu cliente, cómo enamorar a tu cliente. Esto es muy interesante porque sin experiencia ellos te van a ayudar a capacitarte, 7, ¿ok? David. Hay eventos y estos son como reconocimientos. Hacen muchas fiestas, eventos, reuniones, viajes, te dan regalos por la cantidad de producto que vendas, ¿ok? Como desventajas tenemos esto, y esto es muy importante. Siempre hablan, cuando te invitan a trabajar en una empresa, siempre te hablan de las ventajas, pero no de las desventajas. Y esto es muy importante mencionarlo. Es un trabajo demandante. Si tú crees que este es... Empecemos por esto. Si tú crees que la fortuna cae del cielo, este video no es para ti. Lo siento. Sí, seguro hay opciones en donde hemos escuchado que gente se vuelve millonaria ganándose la lotería. Este proyecto es muy, muy bueno, pero hay que trabajar, ¿ok? Y como decía Arnaud Araujo en una entrevista que le hicimos, si no la has visto, te invitamos a verla. Es el episodio número 9 de nuestros tips de ventas. Arnaud Araujo fue el director general de Natura México, lo entrevistamos y él nos comentaba algo que me pareció muy interesante. Decía, ¿quieres ganar dinero? Hay que trabajar mucho. ¿Quieres ganar más dinero? Hay que trabajar mucho más, ¿ok? Y en esta misma entrevista nos comparte temas acerca del liderazgo, cómo ve él el liderazgo. Está muy interesante, el link está en la descripción. Perdón, David. Voy a decir algo que Arno Araujo nos dijo que era muy importante en esta entrevista 9, que dice, el cielo es el límite. Perdón que te interrumpí. Número 10. Gracias. No tendrás un salario. Aquí no te van a pagar un salario. Tienes la libertad de trabajar cuando quieras, como quieras, en donde quieras, pero no hay un salario. Ganas comisiones. Aquí es pura venta.
Aunque no tendrás un jefe, la persona que te invitó a laborar en esta empresa va a estar dándote seguimiento. Si eres una persona que odia que le den seguimiento, que los estén presionando, probablemente tendrás que explicárselo a la persona que te invitó para que tengan una relación muy sana. Y el último punto, y esto depende de ustedes, cómo lo vean, si es una ventaja o desventaja, deberás dedicar tiempo a aprender, deberás de estar en modo aprendizaje todo el tiempo. ¿Qué tienes que aprender de ventas, de persuasión, de coordinación de personas, de manejo de personas, de manejo de tiempo, de manejo de relaciones, de productos, de ingredientes, del mercado, en fin, de un largo etcétera? Y por cierto, si te está gustando este video, por favor regálanos un like para que YouTube sepa que te gustó y nos ayude a llegar a más personas que como tú les interesa este tema. Siéntete libre de compartir este video con las personas que creas que les puede servir. Y si tienes alguna duda, comentario o difieres con lo que estamos diciendo aquí, te invitamos a que nos dejes un comentario en la parte de aquí abajo y iniciemos una conversación. Te invitamos también a suscribirte a nuestro canal. Damos muchos tips de ventas. Esto es lo que nos interesa. Y si estás muy interesado realmente en este tema, te invitamos a ver nuestros videos que están en nuestra lista de reproducción llamada Tips de Ventas. Adelante, Eric. Excelente, David. Continuamos. Suena increíble, David, pero si fuera fácil, habrá muchas personas haciendo este negocio, ¿no crees? Eh, Cuéntanos, ¿cómo funciona este negocio? Dame los 7 lineamientos, David. Sí, como bien lo dices, Eric, ser un líder para una empresa multinivel no es cosa simple, pero tampoco es imposible. Muchas personas que no tienen experiencia, que inclusive no tenían un trabajo antes de empezar a trabajar en una red multinivel, han llegado a lugares inimaginables. Así que aquí es donde tenemos que poner en marcha toda nuestra inteligencia y todos nuestros deseos de aprender para ser líderes. No solamente saber vender, sino saber ser líderes. Debes seleccionar una empresa en donde sientas afinidad por sus principios y valores, así como con los productos que vendes. Hay muchas personas que no se sienten cómodas vendiendo productos cosméticos y es a lo que se dedican, ¿no? ¿Cuántas personas no conociste tú, Eric, que no les gustaba maquillarse y se dedicaban a vender maquillaje, ¿no? Entonces ahí hay un poco de incongruencia. Si la empresa, si tú eres una persona vegana y estás en contra del maltrato animal y de repente sabes que la empresa para la que quieres trabajar parte de sus investigaciones es maltratando personas o no hacen temas sustentables, esto es bien importante, ¿no? Investiga quién es la empresa y si está en conjunción o de acuerdo a tu filosofía de vida. Debes entender el modelo de negocio de la empresa que hayas elegido, específicamente el plan de compensación. El plan de compensación es lo más importante. Como ya te dije anteriormente, no vas a ganar dinero por un sueldo o un salario, todo va a ser comisiones. Entonces, esto es lo más importante. Tienes que entender cuánto ganas, cómo lo ganas, por qué lo ganas, si traes personas, haces la red, cuánto necesitas para esto, cómo deben de trabajar tu equipo. Es muy importante el plan de compensación, es lo más importante, ¿ok? Y bueno, Danos un ejemplo. Tienes 20 vendedores y ¿qué haces? A ver. sí, tomando el ejemplo de hace rato, Eric, tienes 20 vendedores, Juanita es parte de tu equipo, al principio solamente vas a estar ganando de lo que tú vendas, más un porcentaje menor de las ventas que hace tu equipo. Si, por ejemplo, la empresa te ofrece un 20% de comisión del valor del producto por cada venta que haces, es decir, vendes una crema de 100 pesos, ganas 20 pesos, entonces a Juanita le ofrece lo mismo. Sin embargo, como Juanita es parte de tu equipo, a ti te va a dar un porcentaje. Probablemente sea un porcentaje del 3, del 5, del 10%. Esto varía de empresa a empresa y por eso es muy importante conocer el plan de compensación. Hay otros ejemplos en donde no es posible hacer la red, pero son programas de afiliados muy reconocidos. Por ejemplo, el caso de Amazon, que es el gigante de las ventas en Internet, que seguramente, aunque no hayas comprado en Internet, tal vez hayas escuchado quién es Amazon. Amazon tiene un programa de afiliados que se llama FBA, no recuerdo qué significan las siglas, y ellos lo que hacen es que tú puedes recomendar cualquier producto que está en el catálogo tan amplio de su página de ventas. Ellos te dan un link personalizado y por cada persona que compre a través del link personalizado, tú ganas dinero. Y no solamente ganas por la primera venta, sino durante 24 horas lo que esta persona compre en Amazon utilizando tu link, ingresando a Amazon a través de tu link, tú ganas dinero. ¿Ok? Es un modelo completamente diferente, no es multinivel, sería en todo caso un mononivel. Existen otros programas que son binivel, en fin, ya existen miles. El más conocido es multinivel y es el que sirve como base para todo el entendimiento de esto, ¿no?
Tres, debes aprender. Espérame, David, yo quiero decir algo. Aquí es a donde nos refería a la pirámide en otro tipo de venta. Por favor, ve los otros tips de ventas que hemos subido a nuestro canal para que ve cómo es el sistema piramidal que es el multinivel finalmente. A Sí, ver, ajá, siguiente punto, debes aprender a identificar a las personas que vas a reclutar. Recuerda que tienes que sentirte cómodo con las personas con las que vas a trabajar. claro. Si es una persona que no te cae bien, que no te gusta su estilo, su forma de comportarse, probablemente te va a generar muchísimos problemas porque cada persona es diferente y si vas a hacer un grupo o una red de consultores o de vendedores, tienen que ser personas con las que te sientes cómodo. Debes estar activo. ¿Qué significa esto? Hace rato les decía que por una pequeña inversión al mes ganas fortunas. Bueno, a esto me refiero. Estar activo significa que cada mes, cada ciclo, cada periodo, como lo llame tu empresa, tienes que estar comprando productos. Estas empresas tienen un modelo en donde se sustentan en base a las compras que hacen sus consultores de manera obligatoria. ¿Ok? Perdón que te interrumpa, David, no es de forma obligatorio, es consumiendo lo mínimo para poder recibir comisiones. Eso es una Claro, otra y manera en de otras decirlo. palabras significa que tienes que comprar obligatoriamente Claro, este monto para estar activo para poder recibir tus comisiones. Siguiente punto, tus vendedores o tu red también tiene que estar activa, es decir, también tiene que comprar claro. productos, ¿ok? Eso es un negocio. Tus comisiones por las ventas de equipo cambian por la cantidad de personas, en fin, cada plan de compensación es completamente diferente, pero no es lo mismo lo que tú vendes y como tú lo vendes, el porcentaje de comisión. Lo que vende tu equipo en el primer nivel tiene un porcentaje para ti, el segundo, tercero, cuarto. Hay empresas que te dicen, estás tú y todo lo que tú vendas ganas el 20%, tomando el ejemplo de hace rato. El siguiente nivel te genera a ti un 5%. Los niveles hacia abajo hasta tal nivel te generan un 3%. ¿Ok? Y muchas empresas lo tienen topado, te dicen solamente puedes tener 20 niveles abajo. Lo que pase después más abajo ya no te toca comisión a ti, ni modo, Por ¿no? eso se llama multinivel, chicas y chicos. Exacto. Número 7, David. Tener un equipo de vendedores representa invertir tiempo en ellos. Ojo, no significa los invito, los traigo a la empresa y ellos que hagan lo que tengan que hacer. No, hay que motivarlos, hay que educarlos, hay que enseñarles, Capacitarlos. capacitarlos, hay que llevarlos de la mano para convertirlos en mejores vendedores y no solamente eso, ayudarles a que ellos hagan su propia red, porque recuerda que si ellos hacen su red, tú también estarás creciendo tu red y estarás ganando más dinero. ¿Ok? Esto es muy importante. Hay personas en México registradas que tienen más de 10,000 personas en su red de trabajo. ¿Ok? Ahorita vamos a hablar de eso, David. Sí, por supuesto. Adelante, Eric. Siguiente pregunta. Excelente información, David. Tienes razón. No cualquiera puede dedicarse a ser líder. Ahora contamos qué se necesita para triunfar siendo líder, David. Gracias, Eric. Sí, efectivamente, recuerden que ser líder no es ser vendedor. Este es un nivel un poco más allá, pero es muy interesante, insisto, no se cierren. Hay muchas personas que son líderes natos o nacieron siendo líderes. Hay personas que aprenden en el camino y se convierten en muy, muy buenos líderes. En fin, inclusive la persona que te invitó, si es que te invitan a una red multinivel, probablemente estés frente a una super líder o un super líder de quien tienes que aprender, ¿ok? Y bueno, como bien lo decía Eric, si no te gusta estar enfrente de personas, no te gusta convivir con personas, esta no es la profesión para ti, pero si quieres esforzarte, en verdad te interesa generar muchísimo dinero, estás dispuesto a pasar por encima de estas limitantes que tienes, entonces esta profesión te puede hacer ganar muchísimo dinero. Recuerda, mientras más motivado esté tu equipo, más ventas va a ser, más dinero van a recibir y tus comisiones van a ser mayores, así que vale muchísimo la pena. Y para ser un buen líder, hice una pequeña investigación, son muchos puntos, traté de recolectar los más importantes, los dividí en tres grupos. El primer grupo es tener pasión por tu trabajo y esto significa estar en modo aprendizaje todo el tiempo, ya lo mencionábamos hace rato, ser un ejemplo para los demás. Recuerda que estás en un equipo y todos ven, todos observan y el ejemplo que tú des es como ellos van a replicar también. Conoce tus fortalezas y tus debilidades. Si conoces tus fortalezas, sabrás en qué eres muy bueno y si sabes cuáles son tus debilidades, sabes
en dónde tienes que trabajar, pero no solamente eso, a las personas que invites puedes ayudar a que te ayuden al que estas debilidades sean menores y exponenciarlas en fortalezas también, ¿ok? El siguiente grupo es saber motivar a tu equipo. Esto es muy importante, chicas, saber comunicarte eficazmente, saber escuchar, resolver problemas, demostrar empatía, respeto, inteligencia emocional, es decir, es la capacidad de controlar y expresar emociones y resolver cualquier tipo de problemas personales, ¿ok? El siguiente grupo es tener una visión amplia y centrarte en el desarrollo de tu equipo. Y en esto es, ya que tienes a tu equipo motivado, ya que estás en modo aprendizaje, ahora hay que empezar a fijar metas. Tienes que fijarte metas y propósitos para que crezcas. Igual a tu equipo, tienes que ayudarles a fijar metas y propósitos para que ellos crezcan y para que el dinero empiece a fluir en cantidad. Tienes que hacer estrategias a largo plazo, tienes que invertir en algo a largo plazo para que esto se convierta en una realidad. Si lo que tú quieres es fijarte una meta de tener 1,000 personas antes de que termine el año, entonces empieza a trabajar y empieza a bajarlo a nivel y decir qué tengo que hacer, cuántas personas tengo que invitar por mes, cuántas por semana, cuántas por día, cómo cubro mis metas, en fin, esto es muy importante, cómo lo voy a hacer, dónde me voy a parar, a quién le voy a hablar, en qué eventos voy a participar para atraer más personas, promover el desarrollo de tu equipo, también esto es muy importante. Tu equipo en algún momento tienes que convertirla, llevarla al punto de que ellos también crezcan y pues eso también significa que esto que tú estás haciendo ellos deberán de hacerlo también. ¿Te parece muy bien, Eric? Me parece muy bien. ¡Wow! Ser un líder es todo un reto, David. Exacto. Cada día respeto más a mis amigas, amigos y los que son líderes reconocidos en sus empresas. No me refiero al mundo multinivel, también hablo de los líderes de la empresa en el mundo corporativo. Ahora sí, David, vamos a lo que está esperando nuestra querida audiencia. ¿Cuánto gana un líder? Gracias, Eric. Como saben, hablar de ingresos es muy complicado, sobre todo en países latinoamericanos por la inseguridad que existe, es información privada, no cualquiera, no todo el mundo está dispuesto a abrirla por la inseguridad que existe. Sin embargo, hicimos investigaciones y aquí en México, de acuerdo a nuestras investigaciones, preguntamos a diferentes líderes de diferentes empresas, eh, un líder que tiene aproximadamente más o menos 100 personas o menos de 100 personas, tiene ingresos promedios solamente por el liderazgo, sin las ventas que esta persona hace, de entre 30,000 y 60,000 pesos mensuales. ¿Ok? Tienes 100 personas, sí hay que motivarlas, hay que verlas y todo, pero esto te genera un ingreso bastante sólido. A ver, danos Muchas, estadísticas, David. muchas, Ajá, muchas empresas no le pagan esto a sus vendedores, chicas y claro. chicos, y aquí no te están exigiendo experiencia, no te están exigiendo conocimientos, te van a enseñar, en fin, para personas que cuentan con grupos de entre 100 y 500 personas, rondan sus ingresos aproximadamente en los 100,000 pesos. Más, menos, todo depende de la empresa, del plan de compensación. 100,000 pesos es bastante bueno, bastante buen dinero. Y aquí en México, como les decía, hay personas registradas en diferentes empresas multinivel que tienen más de 10,000 personas en su red. Esto les representa más de 1,000,000 de pesos de ingresos al mes. ¿Ok? Ojo, y esto es bien importante mencionarlo, no es una sola persona trabajando para 1,000 personas. Esta persona gana 1,000,000 de pesos, pero no lo hace todo ella. Esta persona tiene que contratar a otras personas que le ayuden a desarrollar o delegar trabajo, ¿sale? Cuéntanos, ¿cuánto Eh, puede ganar una persona en Estados Unidos? Nos no, puedes no lo dar- sé, no lo sé, eso sí no lo sé, Eric, discúlpame. Lo que sí sé es investigar en un sitio web llamado Business for Home, que significa trabajo para la casa. En la descripción del video te dejo el link por si quieres visitarla y específicamente el link en donde viene esta información. En 2020, las personas que más dinero ganaron por la venta, por el negocio multinivel, fueron Igor Alberts y André Zimbala. El monto que ganaron en 2020 fue de 26,5 millones de dólares. Toma changue De tu ahí en banané. adelante hasta el número 200, porque la lista es de 200, los 200 principales, todos ellos ganaron más de 1,000,000 de pesos, 1,000,000 de dólares anuales.
lo que representa en el caso de México alrededor de 20 millones de pesos. $1,000,000 es igual a 20 millones de pesos aproximadamente, de acuerdo al tipo de cambio. Si no estás viendo en otro país, tú sabrás cuál es el tipo de cambio. Y bueno, como ves, es una oportunidad en la que se puede hacer mucho dinero, donde no se necesita experiencia, la empresa te capacita, en donde con tu talento y tus ganas de salir adelante puedes llegar muy lejos y convertirte en millonario. Con esto damos por O terminados. billonario, David, dependiendo qué tanto es alto tu cielo, ¿cierto? Claro. Chicas y chicos, eso es el fin de nuestra entrevista. Búscanos en el siguiente video que vamos a grabar de semana a semana. También estamos grabando otros videos de otros temas de nuestra lista de reproducción. Por favor, les vamos a decir cuando entran en nuestro canal, ahí van a ver la página principal, shorts, video, y después de eso hay una lista de reproducción, nada más lo recorre a la derecha y van a ver todo el material que nosotros preparamos con mucho cariño para ustedes. Yo soy el capitán Richard Herbert Eric Ulcock. Me despido. Hasta pronto. Y David. Gracias, chicos. Que estén muy bien, querida audiencia. Abrazos. ¡Y viva Barco Libertad! ¿Quieres conocer los tips de ventas que usé por más de 10 años y que me hicieron el vendedor número 1 de una empresa multinivel? ¿Quieres conocer tips súper útiles que aprendí cuando era joven y me hicieron ganar muchísimo dinero y viajar por todo el mundo? También tengo entrevistas con personas comunes, como tú y como yo, en donde nos cuentan sus historias extraordinarias de superación. ¿Quieres conocer otros lugares mágicos de México o del mundo? ¿O lo tuyo son las recetas de cocina, trucos de limpieza y entretenimiento? Entonces, te invito a suscribirte a mi canal de YouTube. Me encuentras como Capi Richard U. Todo de corrido y sin espacios. Es una sola palabra. CAPIRICHARDU. No olvides darle a la campanita para que te avise cada que subimos contenido nuevo. Y por último, regálame un like para que YouTube sepa que te gustó este video y me ayude a llegar a más personas. Gracias y hasta la próxima.